Bueno, pues antes que nada un saludo para cada uno de los participantes que en el día de hoy nos acompañan. Entonces, pues me dicen que el audio está bien. Y pues de acuerdo a esto, pues vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Entonces, un momento. El día de hoy me dicen que se escucha un poco bajo. Entonces ya quisiera confirmar el audio, el buen audio. No sé si ya se escucha mejor. Ok, Vladimir, sí, listo. Entonces, bueno, podemos iniciar. El día de hoy, pues, ya como lo hemos mencionado, el tema que trataremos serán mercados de renta variable. Básicamente, trataremos 4 temas. Entonces, el primero, pues, serían las características generales del mercado de renta variable, que se entiende, cuáles son los principales participantes de este mercado, los principales instrumentos de renta variable, como es nuestro segundo tema. Adicional a esto, abordaremos los conceptos de análisis técnico y fundamental, apoyados pues por ejemplos para que podamos de alguna manera entender un poco estos términos y sus aplicaciones pues en el mercado de renta variable. Y por último, ahondaremos en la optimización de carteras. ¿Ok? Bueno, entonces en primera medida, abordando el tema de las características generales del mercado de renta variable, tendríamos que hablar del entorno donde se desenvuelve este mercado, que es básicamente la bolsa de valores. La bolsa de valores, digamos que en cuanto a conceptos históricos, tiene su origen en el siglo XVII. Pues digamos que abordando un poco la historia, eh, vio su origen de acuerdo a la familia Van der Burs en Bélgica, en una ciudad que se llamaba Brujas, o se llama Brujas. Eh, ¿Qué pasaba con esta ciudad? Esta ciudad, pues básicamente era un centro de encuentro de personas que pues llegaban allí a comercializar productos. Entonces, digamos que el comercio en esta ciudad era tan grande que básicamente lo que se hizo fue acordar un día específico y una hora específica donde los comerciantes se pudieran reunir para que pudieran intercambiar sus productos mediante letras de cambio o mediante pues, ya los productos en específico. Entonces digamos que esa fue la dinámica inicial de lo que hoy conocemos como bolsas de valores. Se le llama bolsa de valores, precisamente de acuerdo a el apellido de esta familia, bueno, al Burs, que según algunos historiadores, en su traducción sería bolsa. Los comerciantes digamos que, dirigirse a este lugar, pues lo denominaban la Bourse. Entonces, pues, de acuerdo a las traducciones, pues la bolsa. Entonces, precisamente de acuerdo a esto. Y pues como vemos en el escudo de armas, se representan 3 bolsas de cuero. Entonces, digamos que básicamente fue ese la definición o, de bolsa. Claramente, pues digamos que ya como una entidad, eh, digamos que más presencial y de alguna manera más oficial, se dio en 1602 con la Bolsa de Ámsterdam, que pues básicamente es la bolsa más antigua del mundo. Entonces, pues digamos que en ese momento la Compañía de Indias Orientales fue la que fundó la Bolsa de Valores de Ámsterdam y pues digamos que se oficializó el tema que tiene que ver con bolsa de valores. Y bueno, ya digamos que a lo largo de la historia ya se han modernizado
y pues ya se han establecido muchas más bolsas alrededor del mundo. Bueno, en cuanto a la definición de bolsa de valores como tal, es una institución pública o privada, generalmente privada, oficialmente regulada, donde se efectúan operaciones de compra y de venta de títulos valores. Ya veremos cuáles son estos títulos valores. Los cuales pueden ser pues, acciones, bonos, certificados de inversión, bueno, y demás. Ya el mercado ha diversificado tanto la oferta. Estos títulos valores se negocian por medio de intermediarios llamados comisionistas de bolsa o en inglés brokers. Entonces, básicamente la bolsa de valores es esa institución donde se permite la compra y venta de títulos valores. ¿Cuáles son las funciones principales de estas bolsas de valores? Entonces, principalmente, eh, digamos que la custodia y administración de los valores. También tiene otra función que es facilitar transacciones de compra y venta, proveer infraestructura necesaria para contactar oferentes y demandantes. Otra que puede ser inscribir títulos valores para ser negociados, reglamentar y vigilar actuaciones de sus miembros. También puede, otra de sus funciones principales, otorgar liquidez a las inversiones. Con liquidez me refiero a la facilidad con que se puede vender un activo o un título valor. Y pues básicamente serían, entre muchas otras, las principales. Entonces, bueno, podemos continuar con... Dentro de los participantes del mercado de valores, podemos encontrar en primera medida, pues la bolsa de valores como esa institución donde se ejecutan todas las acciones de compra y venta, de regulación, de infraestructura, de inscripción de títulos. Entonces, digamos que como escenario sería la bolsa de valores. Algunos participantes fundamentales dentro de este proceso, los cuales pueden ser el emisor, los emisores, eh, los inversionistas, los intermediarios del mercado, los calificadores de valores o calificadores de riesgo y los reguladores del mercado. Entonces, bueno, en cuanto a la diferenciación de cada uno de ellos, ya vemos el de bolsa de valores, que pues es la institución que se encarga de todas las regulaciones, bueno, todas las funcionalidades, a facilitar cada una de las funciones que tienen los diferentes participantes. En cuanto a los emisores, podemos decir que son entidades que requieren financiamiento, pues para la realización de diversos proyectos que pues como entidades tienen proyectados. ¿Quiénes son estos emisores? Básicamente los emisores pueden ser empresas públicas, privadas, instituciones financieras, gobierno, cualquier empresa pública o privada que requiera financiamiento, que requiera inyección de capital, pero que por alguna circunstancia o razón no ha querido ir directamente a una institución financiera, a un banco, sino que coloca sus recursos, bueno, sus acciones, sus títulos valores, digamos que para que el público, los inversionistas puedan generarle ese financiamiento, puedan inyectarle ese capital para pues ya la ejecución de los proyectos que como empresa hayan planeado. Como inversionista, los inversionistas pueden ser entidades o personas que cuentan con los recursos para la adquisición de títulos valores, los cuales buscan obtener un rendimiento sobre estas inversiones. Básicamente,
Los inversionistas son las personas que cuentan con el dinero o los recursos y que adquieren los títulos valores como acciones, bonos, certificados, otorgando una cantidad de dinero específica, la cual pues va dirigida hacia el emisor. ¿Y qué espera el inversionista? Básicamente espera rendimientos por parte del emisor. Los intermediarios del mercado de valores. Estos intermediarios son entidades autorizadas por las bolsas de valores para realizar actividades de intermediación bursátil. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere con estas actividades de intermediación bursátil? Básicamente es vender y comprar, asesorar al inversionista y administrar carteras. Entonces, estos intermediarios, pues ya como lo mencioné, son autorizados por las bolsas de valores, ya que pues se encargan de la venta y compra. El inversionista simplemente pues tiene el dinero y expresa su decisión de compra o venta sobre alguna acción o algún activo, y el intermediario es aquel que ejecuta esa acción, aquel que compra o vende. A su vez, también asesora al inversionista, aquel que no tenga experiencia en bolsa o aquellos que necesiten de pronto un consejo, simplemente el intermediario tiene la responsabilidad de generar esa asesoría. Administrar carteras, pues básicamente es tener en cuenta a los clientes y ejecutar esas acciones que pues los clientes o inversionistas deciden pues ejecutar. Con respecto a los calificadores de valores o los calificadores de riesgo, son entidades encargadas de emitir calificaciones o niveles de riesgo de los diversos títulos valores. Ya vamos a explicar la estructura, pero básicamente las calificadores de riesgo, disculpen, son aquellas que estudian algunos factores fundamentales del título o de la acción o de algún país y básicamente emiten un juicio sobre este. ¿Qué tan riesgoso sería para un inversionista invertir? Entonces, básicamente ya, bueno, hay algunos niveles de riesgo en los cuales pues entraría cada título valor. Con respecto a los reguladores del mercado, es aquella entidad responsable de la supervisión y regulación del mercado de valores, pues con el fin de velar por su buen funcionamiento. Entonces podemos ver que son entidades generalmente gubernamentales que se encargan de la supervisión del mercado de valores, del funcionamiento, de cada uno de los procesos que se vaya cumpliendo de manera adecuada para pues beneficiar a cada uno de los integrantes del mercado de valores. Podemos encontrar que a lo largo, pues, digamos que de Latinoamérica, en Colombia, por ejemplo, el regulador del mercado es la Superintendencia Financiera. Con respecto a otros países como México, el regulador es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En Perú es la Superintendencia de Mercado de Valores. En Chile es la Superintendencia de Valores y Seguros. Por otro lado, en Argentina es la Comisión Nacional de Valores. Y pues cada uno de los países genera un ente regulador. Bueno, con respecto al funcionamiento o a la dinámica del mercado de valores, básicamente, el emisor tiene una necesidad de financiamiento. Por lo tanto, emite títulos valores con características específicas. Hablemos
de acciones, que son títulos que representan cada una de las partes que se divide el capital social de la empresa. Escoger o es escoger el capital em, total que tiene la empresa y dividirlo en partes muy pequeñas. Esas se llaman acciones. Entonces, bueno, emite acciones o emite títulos como bonos, los cuales serán llevados a un calificador de riesgo. Este calificador pues emite una calificación o un juicio sobre esos títulos, los cuales posteriormente serán llevados a la bolsa de valores, que son negociados por medio de los intermediarios, los cuales los llevan a los inversionistas, que son las personas que tienen los recursos. Entonces, bueno, estos al ver una oportunidad de rendimiento sobre los títulos valores, básicamente generan recursos eh, hacia los intermediarios, posteriormente hacia la bolsa, los cuales transmiten estos recursos a los emisores. Y pues digamos que ya se cumpliría el ciclo. El ente regulador básicamente opera sobre las bolsas de valores para garantizar el buen funcionamiento. Bueno, con respecto a las características principales de el mercado de renta variable, digamos que los participantes y las principales características pues estarían abordadas en cuanto a la definición, en cuanto a las bolsas. Con respecto a los instrumentos de renta variable, los cuales son pues nuestro segundo principal tema, estos instrumentos de renta variable son cualquier tipo de título o valor que implica una participación en la titularidad de una institución o empresa y que presenta un carácter variable en cuanto a la cotización del precio. Básicamente, los instrumentos, como lo mencionamos, son todo aquel título o valor. Sin embargo, en este momento de renta variable, que es el tema que estamos tratando, presenta un carácter, como lo dije, variable. Entonces, aquel que no se conoce su precio en específico, sino que de acuerdo a algunas condiciones específicas, su precio o su cotización es indefinida, varía de acuerdo pues a las situaciones que ocurran en el mercado. Ya veremos algunos de los ejemplos. Dentro del mercado de renta variable podemos encontrar acciones, obligaciones y bonos, aunque estos últimos que mencioné, primeros en la lista en la pantalla, los bonos, hacen referencia a un mercado de renta fija en el cual se supone que ya se debe saber em, cuál es el monto que deja para los inversionistas el invertir en un bono. También presenta en algunas ocasiones carácter variable, ya que el bono o la cotización del bono puede ser indexada a, a otros variables de carácter variable. Me pregunta Alonso que si los bonos los podemos comprar por un broker. La respuesta es sí. Todas las operaciones, todos los títulos, valores que se quieran comprar eh, o que se quieran adquirir, se deben hacer a través de un broker. Bueno, decimos que los instrumentos pueden ser acciones, obligaciones, bonos, y como lo dije al inicio, el mercado en este momento ha diversificado muchísimo en cuanto a la adquisición de títulos valores.
Entonces, en este momento se pueden comprar acciones, se pueden comprar derivados de esas acciones y se pueden comprar derivados de los derivados de esas acciones. Entonces, digamos que el mercado ha avanzado mucho en ese tema. Por lo tanto, pues digamos que los principales, los característicos de los mercados de renta variable, pues básicamente son las acciones, que son aquellas que de acuerdo a la perspectiva que pueda tener el inversionista, de acuerdo al comportamiento de la empresa, de acuerdo a situaciones económicas, políticas, pues variará. En algunos momentos tendrá una tendencia al alza, en otros momentos, pues ya lo dije, de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a todo lo que pueda afectar a la empresa, la acción tendrá un comportamiento de carácter negativo. Es por esto que para estos mercados de renta variable, donde no se conoce específicamente el futuro de el precio o de la cotización de estos títulos valores, se ejecutan algunos análisis que tienen como objetivo de alguna manera llegar a predecir el comportamiento futuro de estos títulos, de estas acciones. Claramente no son exactos, sino que simplemente se hacen para de alguna manera minimizar ese riesgo de incertidumbre. Entonces, en primera medida, tendríamos un análisis técnico y en segunda medida un análisis fundamental. Con respecto al análisis técnico, entonces, el análisis técnico es el estudio de una acción, principalmente a través de gráficas que, pues, digamos que evidencian el comportamiento que ha tenido o que tiene la acción durante un periodo específico de tiempo. Entonces, estos periodos pueden ser diarios, semanales, mensuales, anuales, trimestrales. Eso, digamos que ya varía de acuerdo al gusto del analista. Pero pues eh, se hace a través de gráficos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio. Entonces, este análisis técnico básicamente tiene tres pilares fundamentales. El primero, el precio lo descuenta todo. El segundo, los precios se mueven en tendencia. Y el tercero, la historia tiene alta probabilidad de repetirse. Entonces, digamos que vamos a aclarar estos conceptos. El primero es que el precio lo descuenta todo. Cuando nos referimos a esta afirmación, a este pilar del análisis técnico, estamos diciendo que todas las situaciones políticas, organizacionales, que pueda reflejar una empresa, siempre se van a ver reflejadas o el impacto siempre se va a ver reflejado sobre la acción. Entonces, que el gobierno facilitó de pronto algunas políticas que benefician a la empresa, que la empresa ha tenido mayores niveles de venta, que digamos que ha crecido en los últimos años. La acción reflejará pues un carácter positivo, ya que todas las impresiones alrededor de esta acción, pues digamos que reflejan perspectivas a futuro positivas. Pero la forma de evaluar todas estas situaciones en conjunto, básicamente se define al precio. Entonces, un inversionista, digamos que va a tener en cuenta las mayores variables posibles. Entonces,
situación de la empresa, niveles de ventas, proyecciones de la empresa, proyecciones de crecimiento. Y todas estas van a finalizar en una cotización en cuanto a precio. Si la acción sube es porque los inversionistas sienten que esa empresa o que en esa empresa vale la pena invertir. Y bueno, ya se generan otras dinámicas en cuanto a que unos venden y pues otros compran. El otro principio fundamental es que los precios se mueven en tendencia. Entonces, básicamente, pues en tendencia es las intenciones que se tienen con la acción. Entonces, lo mismo, de acuerdo a situaciones que puedan ocurrir en la empresa o en el contorno de en el entorno de la empresa, básicamente se genera una tendencia. Entonces, de acuerdo a situaciones políticas, todo el mundo decide vender. Generalmente, pues, a mayor oferta, pues el precio disminuye y genera, pues, un retroceso en el valor de la acción. Sin embargo, si se tienen perspectivas a futuro de que la empresa generará mejores rendimientos, pues básicamente habrá una decisión de compra. Al momento de tener una demanda más alta, los precios tenderán a subir y la tendencia será alcista para esa acción. Entonces, vemos que siempre apoyándonos en estas gráficas, podremos estudiar pues, la cotización en cuanto a precio, en cuanto a las tendencias que pueda evidenciar esa acción. Y el último pilar es que la historia tiene alta probabilidad de repetirse. En este mercado siempre se generan ciclos económicos. Entonces hay tendencia alcista, tendencia bajista, hay algunos momentos de neutralidad. Y esas son las tres opciones que pueden haber en la cotización de una acción. Está al alza o está a la baja o se mantiene en un precio promedio. Por esto, la historia se repetirá. Hay momentos que para la empresa son muy buenos, de pronto alrededor del año, alguna estacionalidad donde en algunos meses del año puedan evidenciar algunos comportamientos positivos, de pronto empresas comercializadoras en, en, tendencias del año, de pronto un diciembre, donde pues la gente compra más, entonces pueden evidenciar comportamientos positivos. Y es por esto que de pronto en algunas épocas del año también digamos que las ventas se reduzcan un poco, la confianza del inversionista se reduzca y generan comportamientos bajistas. Pero pues son ciclos económicos. Lo importante de estos ciclos económicos es que si bien hay probabilidad de repetirse, la incógnita o la incertidumbre está en el tiempo de duración de estos ciclos. Entonces, para las compañías petroleras, su comportamiento, pues digamos debido a los precios internacionales del petróleo, a su baja en estos precios, digamos que ha tenido un retroceso en cuanto a ganancias, en cuanto a producción y por ende el inversionista en este momento al ver pues el retroceso en esas variables no sentirá de pronto la confianza de inversión en estos mercados, en estas empresas. Y por esto, cotizaciones de acciones de compañías petroleras, pues evidencian un decrecimiento, una tendencia bajista.
Claramente hay otros inversionistas que pueden pensar que una tendencia a la baja es buena, ya que puede comprar a un precio más bajo y puede de pronto en un futuro que se recupere el petróleo tener posibilidad de venta y abarcar un rendimiento por ese diferencial. Entonces, básicamente, pues los ciclos económicos se repiten. Ya, como lo mencionamos, la variable tiempo jugaría una gran importancia en estos ciclos. El objetivo principal del análisis técnico es predecir la evolución futura de la cotización de un activo basándose en el comportamiento que ha tenido dicha cotización en el pasado. Entonces, simplemente es evidenciar el comportamiento que ha tenido una acción alrededor de un tiempo determinado y con esta información tratar de predecir la evolución futura de dicha acción. Entonces, bueno, la acción viene presentando comportamientos positivos a lo largo de este año, ya que la empresa tiene proyecciones de ventas crecientes, ya que la empresa muestra niveles organizacionales óptimos, ya que la empresa genera un proyecto de expansión internacional interesante. Entonces, variables como esas pueden reflejarse en que la acción haya tenido un comportamiento positivo. Y a futuro puede que esa acción siga cotizándose positivamente. O puede ser que eh, el mercado haya decidido que, bueno, si bien han crecido, las perspectivas a futuro no son claras, por lo tanto, hay inversionistas que no confiarán en esa valoración de crecimiento, sino que simplemente deciden vender. Entonces, el análisis técnico, el uso de las gráficas, tratará siempre de predecir la evolución futura. Claramente, pues como dijimos, es un mercado variable, no se sabe el futuro, pero estas son estrategias para tratar de predecir, tratar de saber cómo estará esa cotización el día de mañana, en un mes, en un año. Es por esto que se utiliza el análisis técnico. Por otro lado, encontramos el análisis fundamental, el cual, de acuerdo a diferentes definiciones, es la interpretación de indicadores macroeconómicos y decisiones políticas. O por otro lado, es el estudio del entorno económico en general, situación política y la percepción de la situación mundial. Bueno, con respecto al análisis fundamental, digamos que tiene que ver más el entorno que rodea a la acción que el comportamiento como lo vimos en el análisis técnico específico de un momento determinado. Entonces el análisis fundamental ya se refiere más a noticias, a indicadores macroeconómicos, a decisiones políticas. Entonces, ya más adelante veremos un ejemplo. Podemos ver, no sé, la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea, qué efectos tiene sobre, por ejemplo, la libra esterlina o cotizaciones de empresas británicas, o la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, qué impacto tiene sobre ese mercado, sobre el dólar, las decisiones de moneda que pueda tener un país, subir las tasas de interés, cómo afectará la inversión en esos países. Entonces, son todas las situaciones económicas, políticas, que pueden llegar a rodear a una acción. Lo que mencionaba del petróleo,
cómo el retroceso en la cotización del petróleo puede generar cotizaciones a la baja de empresas petroleras. Entonces, todo este entorno ayudará de alguna manera a generar algunas decisiones por parte de los inversionistas. Hay inversionistas que dicen que el retroceso en los precios del petróleo es malo debido a que pues, las empresas ya no van a tener la capacidad de producción que tenían anteriormente, los niveles de venta son más bajos, el precio baja. Hay otros inversionistas que dicen que ese retroceso es una oportunidad para comprar acciones a un precio menor y que en un futuro que el precio pase su ciclo bajista, pueden vender a un precio más alto, generando pues mayores rendimientos. Las cotizaciones de divisas como el dólar puede tener una revaluación, o sea, puede tener un valor más alto en este momento, que posterior a ello puede tener una tendencia bajista. Todo este análisis fundamental es de acuerdo a perspectivas del inversionista con respecto a situaciones que puedan estar sucediendo actualmente. Y pues el, el análisis ya se hará o las decisiones ya se tomarán de acuerdo pues a las perspectivas que tenga cada inversionista. Entonces básicamente esos son los dos principales análisis que se tienen en el mercado de renta variable. Primero, podría ser la acción. ¿Cómo está la acción? ¿Qué tendencia tiene? Y si tiene una tendencia alcista o bajista, ¿cómo o a qué obedece esa tendencia? Entonces, ahí pasamos a estudiar los indicadores macroeconómicos, políticas y todo esto que rodea a las diversas acciones. Bueno, vemos que para ahondar más en este tema y no quedarnos simplemente en la teoría, que pues generalmente es buena, pero a veces hay que apoyarla con práctica. Vamos a mirar algunas de las acciones y digamos que ahondaremos un poco en los análisis que se les puedan ejecutar estas acciones. Entonces, en primera medida, iniciaremos con una acción. Podemos utilizar Microsoft. Vamos a mirar el comportamiento que ha tenido Microsoft. Esta plataforma está en tiempo real, entonces podemos ver cuál es el comportamiento. Esperamos que cargue un momento. Listo. Bueno, con respecto al comportamiento de Microsoft, en primera medida, podríamos, si no conocemos la acción, tomar un determinado lapso de tiempo. En este momento estoy tomando desde 2012. Entonces, si queremos evidenciar tendencias, esta pues es una buena acción para evidenciar una tendencia alcista. Desde el 2012 podemos evidenciar que pues claramente la acción pues a lo largo de los días, de los meses, pues tiene cotizaciones a la baja, a la alza, pero digamos que la tendencia principal ha sido al alza. O sea, desde el 2012 hasta pues el día de hoy ha generado comportamientos pues alcistas, iniciando
en $24 hasta en este momento 67.83. Entonces, para las personas que, pues, no se ve mucho, pero las personas que compraron en 2012 y que todavía tienen una acción de Microsoft, pues el vender hoy generaría un amplio rendimiento. Asimismo, pues todas las personas que han venido comprando y hasta el momento se mantiene una tendencia al alza. ¿Qué podemos estudiar? Bueno, digamos que tenemos ya una gráfica de cotización del precio, pero el análisis técnico va muchísimo más allá, ya que pues se han desarrollado diversas herramientas que ayudan al, al análisis, al estudio de estas acciones o de estas variables. Entonces, en primera medida, tenemos una muy famosa, que son las velas japonesas. Entonces, velas japonesas, hay, digamos que la variedad de velas japonesas que se han desarrollado son muchísimas. Tenemos algunas características como las velas de amplio rango o de rango amplio, de rango estrecho, de colas de piso, de colas de techo, eh, velas de indecisión. Bueno, tenemos muchísimas velas japonesas. Estas, ya un poco más cerca, desde el mes de febrero, eh, evidenciamos las velas japonesas. Entonces, ¿a qué se refiere las velas? Las velas, digamos que para generar un concepto básico, el cual pues se puedan entender, las velas reflejan la intención que ha tenido el mercado sobre la acción. Entonces, velas rojas me dirán que el mercado ha tenido una intención de venta mayor sobre una intención de compra. Y las velas verdes, que el mercado ha estado interesado más por la compra, la adquisición de esa acción, que por la venta. Entonces podemos ver cada una de la dinámica que ha tenido pues esta acción a lo largo de estos meses, desde febrero, marzo y pues en este momento abril. Y al día de hoy vemos la tendencia que ha tenido el mercado, que tiene el mercado en este momento, que es una intención más de venta. Claramente vemos velas de rango amplio, que son las velas más grandes que las que anteceden a estas. Entonces, son estas velas que vemos con un rango pues más amplio en comparación con las velas que anteceden a esta vela. Entonces vemos que esta es una vela de rango amplio, la del día de hoy es una vela de rango amplio. Entonces, y pues velas de rango estrecho son aquellas que son en menor medida amplias que en comparación pues a las que las anteceden. Vemos acá una vela de rango estrecho, velas de rango estrecho, que pues en cuanto a las velas japonesas se refiere, nos significaría básicamente las dinámicas del mercado. ¿Cómo se ha movido el mercado? En este momento pues hay una intención más de venta. No quiere decir que sea malo, sino simplemente una intención de venta. Por otro lado, tenemos otras, otras gráficas, las cuales son las barras.
¿Qué nos quiere decir estas barras? Estas barras ya, digamos que nos especifica un poco más cómo ha estado la dinámica del mercado, en la que, si vemos, cada línea vertical tiene dos sublíneas horizontales. Entonces, la que apunta hacia la izquierda, que es esta que estoy señalando en el caso específico de esta barra, será el precio inicial al que la acción se cotizó ese día. Ya cada una de las barras, cada una de las velas también, significa un día en específico. Entonces, en este caso, vemos que esta acción arrancó a 65,13 dólares y su precio final, que es la línea horizontal enfocada hacia el lado derecho, fue de 64,21. Entonces vemos que pues el color rojo es debido a que hubo un decrecimiento en el precio. Asimismo, como esta verde, esta barra verde, pues inició en 64 dólares con 5 centavos y terminó el día con 64 dólares con 95 centavos. Entonces, si vemos, pues se movió en el rango de los 64 dólares, pero pues esos centavos han hecho pues gran diferencia. Y es la dinámica a lo largo de tenemos otros indicadores como vamos a mirar qué otros indicadores podemos utilizar. Las bandas de Bollinger son algunas otras de las principales. ¿Qué nos miden las bandas de Bollinger? Básicamente las bandas de Bollinger son curvas que envuelven el gráfico, como vemos las curvas alrededor de la acción. Estas bandas, como dato curioso, pues bueno, se calculan a base de una media móvil y representa cuán cerca está el precio de su media. Entonces, si vemos aquí hay una línea roja que es la media de la acción, niveles superiores y niveles inferiores. Sirve pues también para ubicar el precio en un rango relativo y ayuda a determinar si la acción es volátil o no es volátil. Entonces, si se ubica pues muy cerca del nivel superior, decimos que hay una sobrecompra. Si se ubica sobre el nivel inferior, decimos que hay una sobreventa. Entonces vemos la acción como ha evidenciado niveles de sobrecompra en algunos momentos y de pronto un poco niveles de sobreventa y niveles intermedios, que la acción pues se mantiene sobre su media. Entonces, básicamente eso es un poco el análisis técnico. Vamos a hacerlo con la libra esterlina para evidenciar también el análisis fundamental. Dijimos anteriormente que el Brexit, la salida de la Unión Europea, cómo pudo llegar a afectar esta salida sobre la acción. Entonces decimos que vamos a un poco más grande el gráfico, listo. Bueno, vamos a ubicarnos en el periodo en que ocurrió este suceso, que fue básicamente junio del 2016. 2016, mayo, junio. Entonces, podemos ver que el análisis fundamental
contrasta con el comportamiento de, de la acción o de la, bueno, de la divisa, que en este caso pues es la libra esterlina. Vemos que a partir de junio del 2016, donde se firmó, bueno, donde se hicieron las elecciones de esta salida del Reino Unido de la Unión Europea, la libra esterlina se desplomó y ha tenido un comportamiento, pues en comparación con agosto del año pasado, comportamiento a la baja, una tendencia bajista que, si bien hasta este momento muestra niveles de recuperación, ha tenido una tendencia bajista. Entonces, como análisis fundamental, podemos decir que el impacto sobre la libra esterlina de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues ha tenido efectos importantes en cuanto a la cotización de esta moneda. Y pues que ya podemos evidenciar ya más como análisis técnico, las diferentes velas. Aquí vemos dos velas de rango amplio, cómo ha estado esa dinámica. Y pues hasta el momento, que de acuerdo a algunas políticas que ya están ejecutando en la Unión, en Inglaterra, en Reino Unido, pues se está como evidenciando una recuperación de esta moneda. Sin embargo, pues para esto son estos análisis técnicos y fundamentales. Bueno, yo creo que por el momento no alcanzamos a llegar a la optimización, pero pues digamos que básicamente sería esto lo que tendría el día de hoy. No sé si alguna persona tenga una duda, una inquietud en cuanto pues al proceso del análisis de los mercados de renta variable. Vemos que para no dejar un poco en inconcluso el tema de la optimización, es cómo podemos como inversionistas escoger diferentes acciones. Ahorita en el análisis técnico solo vimos Microsoft, pero de pronto nosotros no queremos, y bueno, ahí entraría la teoría de la diversificación, nosotros no queremos eh, disponer o colocar todo nuestro dinero en una sola acción, porque estaríamos siendo vulnerables al comportamiento de esa acción. Alonso me dice que usa Optifolio, una de las herramientas muy buenas, por cierto. También Risk Simulator tiene una opción de optimización de portafolios que pues me encantaría mostrárselas, pero pues debido al tiempo no podré en este momento. Y pues básicamente la optimización tiene dentro de su teoría el colocar el dinero en diferentes acciones que pueden representar un beneficio en conjunto. No sé si alguien tenga una pregunta acerca del análisis técnico, del análisis fundamental, del mercado de renta variable. También aclaro que si alguna persona requiere el material, puede pues escribirme al correo luis.rodriguez@softwareshop.com. Adicional a esto, si alguien requiere este video, estará difundido pues en nuestra página, sobre nuestra página, y pues ustedes podrán acceder en el momento que lo requieran. Ok.
Entonces, pues, no sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, pues, entonces, no siendo más, pues claramente si tienen alguna duda que en este momento pues no se manifieste, em, pueden escribirme al correo y cualquier cosa, pues. Me dice Alonso que sobre los parámetros de riesgo, ¿cómo gestionamos? Pues digamos que con respecto a las acciones, hay muchas variables que pueden gestionar riesgo. Em, bueno, comenzando por Bollinger, que es volatilidad. Podemos mirar algo de riesgo. Y pues vemos por aquí. Bueno, este no lo tiene. Entonces vamos a mirar por acá. Ok, vamos a mirar. Bueno, me dice que bueno, en cuanto a las... Ok, bueno, me dicen que también con respecto a la parte gris que se veía en la pantalla, pues no tenía nada que ver, simplemente eh, digamos que traté de presentar la información importante sobre las diapositivas y simplemente esa parte gris es el chat donde pues recibo cada una de sus preguntas y pues no era un problema en el computador, simplemente pues es la forma donde yo puedo ver cada una de las preguntas. Me dicen que gracias por la charla. Ok, bueno, pues no siendo más, entonces agradezco a ustedes la atención. Espero que esta charla haya sido de em, pues ayuda para ustedes y pues nada, esperamos que su presencia, pues esperamos contar con su presencia en nuevas charlas, en nuevas capacitaciones, pues para el manejo de las diversas herramientas, como Optifolio, como vi que algunas personas ya utilizan Optifolio, cual me parece muy útil para este tema de rentas variables. Risk Simulator para el tema de optimizaciones, de simulaciones de riesgo, de simulaciones de Monte Carlo. Dicen que muchas gracias por la charla, ok, muchísimo gusto. Espero que también, Oscar, pues te haya ayudado la charla. Bueno, no siendo más, entonces eh, ya tienen mi correo por si tienen alguna duda, luis.rodriguez@softwareshop.com. Y pues desearía un buen día para todos ustedes. Y no siendo más, pues me despido. Muchísimas gracias por su atención.